No merecemos la gloria de Dios. Y por eso Jesús lo ha hecho posible y debemos de alabarle, debemos de exaltarle. En Apocalipsis dice que el Cordero es digno de recibir la honra, la gloria y el poder. ¿Por qué? Porque Él nos redimió y nos hizo sacerdotes, dice. Nos redimió de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación y nos ha hecho sacerdotes para Dios su Padre. Qué bendición, de verdad, pero a la vez tenemos esa responsabilidad de reconocerlo primero y luego también de proclamarlo, de darlo a conocer. Voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 3. Y voy a pedir por ahí la libreta, por favor. Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 28. Amén. Vamos a leer juntos este pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. Leemos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te rogamos que al abrir tu palabra tú nos hables por medio de ella, que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad. Y Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Por eso debemos ser guiados hacia Él y siempre mirar hacia Él, porque Él es el único que puede acercarnos a tu presencia. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. No tenemos con qué pagarte, es más, no podemos. Y tú, Señor, sabes, por eso tú te ofreciste a ti mismo en lugar de nosotros. Y por eso ahora nos ofreces esa salvación de manera gratuita para todo aquel que cree solamente, dices en tu palabra. Señor, que tu palabra sea confirmada en nuestros corazones, de los que ya tenemos esa convicción de que solo somos salvos por gracia. Pero a la vez te pedimos para que aquellos que tienen la idea de que tienen que ganarse la salvación, o que tienen que hacer buenas obras o penitencias, o que algo tienen que hacer porque no pueden aceptar o no pueden comprender que tú lo has hecho todo. Queremos rogarte en esta hora que tú traigas esa convicción a sus corazones al escuchar tu palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Y como decía en la oración, algunos consideran que la salvación debe ganarse y aún comprarse. Sí, ha habido tiempos en la historia del cristianismo en donde se ha transmitido la idea de que la salvación se puede comprar. No solamente se puede ganar con buenas obras, sino aún comprar con dinero, con oro, con plata. Y así sabemos por la historia de la iglesia que esto ha pasado, que es real eso. Otros
consideran que pues Dios hizo la mayor parte, pero algo tenemos que hacer. Y algunos dicen, bueno, pues si la salvación es por gracia, es gratuita, entonces yo no tengo que hacer nada. Si Dios me quiere salvar, que me salve. Y si ya Él me va a salvar gratuitamente, si es por gracia la salvación, entonces no tengo que hacer nada. Pero es verdad que la salvación es ofrecida gratuitamente, pero tuvo un costo. Y Dios no nos está cobrando lo que le costó, porque el costo de nuestra salvación fue su propio Hijo Jesucristo. Ese pasaje que todos sabemos, es Juan 3:16, por ejemplo, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del Padre, de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sabemos por la Escritura, ahí por ejemplo en Romanos 5:8, donde dice que en esto se manifiesta el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, por alguien bueno. Dice, pero este no es el caso. El caso es que la realidad es que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque éramos buenos, sino porque éramos malos. Cristo murió por nosotros. Por eso muchos no entienden esto, que cómo es posible que un justo muera por los injustos. Eso también lo dice el apóstol Pedro allá en capítulo 3, versículo 18, en su primera carta. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice, siendo la verdad muerto en la carne, sí, pero vivificado en el Espíritu. Él murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, porque era la única manera de llevarnos a Dios, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Y hoy vamos a hablar entonces sobre justificados gratuitamente, basados en este pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. ¿Qué es justificar? Justificar es declarar sin culpa al culpable. Suena así muy raro, muy hasta como aberrante eso. Es declarar sin culpa al culpable y por lo tanto no merecedor del castigo. Es atribuir la justicia perfecta de Cristo al pecador injusto. Ahí está porque Dios, fíjense, por qué Dios declara sin culpa al culpable, sin culpa al pecador. Pero no lo hace solamente como un decreto de decir, ya no tienes culpa, eres libre de pecado, ¿no? Como Jesús le dijo a aquella mujer, ¿no? Eres libre de pecado, vete, no peques más. Y al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto causó impacto en la gente y críticas, murmuraciones, y dijo, ¿quién es este que según puede perdonar pecados? Y Jesús lo demostró levantando al paralítico. Entonces, ¿por qué Él puede hacerlo? Porque Él es Dios, porque Él pagó el precio para el perdón de nuestros pecados, porque Él pagó el precio por los pecados de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, porque Jesús pagó por los pecados de aquel paralítico, porque Jesús pagó por tus pecados, porque Jesús pagó por mis pecados. Por eso Él puede perdonar pecados, puede perdonar tus pecados. Y lo hace, ¿qué? Gratuitamente. Lo único que quieres es que pongas tu confianza en Él, que le reconozcas
¿Quién es Él? Él es como Pedro lo reconoció cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que algún otro profeta. Y Jesús le dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración de fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Y sobre esta piedra, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión. No sobre Pedro, sobre esa confesión de Pedro. Y sobre todo sobre Él mismo, sobre Cristo mismo. Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Todos los seres humanos son pecadores, lo declara la Escritura ahí en Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el Señor. No le está diciendo Pablo, no le está diciéndolo Dios a través del apóstol Pablo, que no hay justo ni aún uno. De veras, hermanos, no hay justo ni aún uno. Ahí mismo leímos en el capítulo 3 de Romanos, dice que por cuanto todos pecaron, versículo 23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No dice solamente algunos, todos. Todos, empezando con Adán y Eva y toda su descendencia, o sea, nosotros, porque somos descendientes de Adán y Eva, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la Escritura demuestra que todo ser humano es pecador y por tanto no merecen la gloria de Dios. ¿Qué es lo que merecen? Dice en Romanos 6:23, un texto también muy conocido, dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que merece el ser humano a causa del pecado? La muerte. Es lo que merecíamos nosotros, la muerte. Y no estoy hablando de la muerte física solamente. La muerte física es la evidencia de la desobediencia del hombre, de que el hombre es pecador. Pero hay algo todavía mucho más terrible detrás de la muerte física. Es la muerte espiritual, es la muerte eterna. No todo termina con la muerte física. Yo sé que aún hay grupos religiosos que enseñan que todo termina con la muerte. Ahí quedas tú como diríamos, en la nada. Ya si fuiste de esa creencia que ellos enseñan, bueno, puede que resucites, pero mientras quedas en la inconsciencia, quedas en la nada. Lo que Dios va a hacer en la resurrección es traerte de la nada, pero no a todos. Pero aquí dice, hermanos, que lo más terrible es la muerte eterna. Hay muerte eterna. Hay tormento eterno. La Biblia lo dice, Jesús mismo lo enseñó. Y Jesús, hermanos, como yo le he dicho, yo le creo más a Jesús que a lo que dice cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús nos da a conocer la voluntad del Padre. Porque Él es la verdad, porque Él nos habla con la verdad. Así también como Él enseñó que hay un lugar de tormento y de tormento eterno donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, también Él nos dijo que hay un lugar, hay una morada. En Juan 14 le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso es lo contrario, es lo opuesto a ese lugar de tormento. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay mucho lugar, hay muchas moradas. ¿Para qué?
Dice, para que ustedes, yo quiero que ustedes estén conmigo. Para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser también nuestro deseo, de estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Ese debe ser tu deseo, tu anhelo de estar con Cristo. Amén. En la casa del Padre Celestial. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, por eso Dios quiere justificar al pecador. El pecador que por sí mismo no tiene ninguna esperanza en sí mismo, que no puede alcanzar la gloria de Dios, que ha sido destituido de la gloria de Dios, que no hay manera que pueda estar delante de Dios, porque delante de Dios no entrará cosa inmunda, dice la Escritura, dice la palabra. Entonces Dios, sabiendo de esta situación, Él mismo quiere justificar al pecador. Y aquí, hermanos, como habíamos dicho, justificar es declarar sin culpa al culpable, al pecador, sin pasar por alto su pecado. O sea, Dios es verdad que va a declarar justo al injusto, sin culpa al culpable, pero lo va a hacer en base a la obra de su Hijo Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 4, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8, dice, Romanos 4 del 6 al 8, dice, como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjense, es Dios quien atribuye al hombre justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué Dios hace esto? Dice, volviendo a Romanos capítulo 3, ahí vamos a estar en estos capítulos de Romanos 3 y 4, dice Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, no la justicia del hombre, no la justicia por guardar la ley, sino la justicia de Dios. Y en este caso, hermanos, la justicia de Dios fue, por decirlo así, adquirida o satisfecha por la obra de Cristo. Porque Dios es justo, porque Dios es santo, entonces tenía que ser un pago justo y un pago perfecto. Y ningún ser humano podía pagar. Por eso tuvo que ser Jesucristo mismo. Por eso dice el versículo 22 de Romanos 3, la justicia de Dios, ¿qué? Por medio de la fe en Jesucristo. No es la justicia del hombre, no es la justicia de la ley, es la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos, ¿qué? Los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, Dios le atribuye, fíjense, la justicia de su Hijo Jesucristo. Es lo que algunos también han explicado como que Dios nos quita nuestros harapos, nuestros trapos de inmundicia, ¿no? Y nos reviste, nos limpia, nos lava con la sangre de Jesucristo y nos reviste de la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Por eso ahora podemos presentarnos delante de Dios. Ya no con nuestras propias justicias, que son como trapos de inmundicia, ya no con nuestras buenas obras, ya no con nuestros harapos, sino con la justicia de Cristo, con la cual estamos revestidos. Por eso dice, Dios quiere hacerlo. De Dios salió la iniciativa. Sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. De ahí se deriva el tema de ahora. Siendo justificados gratuitamente, ¿qué?
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, estos términos, redención, son muy importantes. Redimir es pagar el precio. El miércoles yo hablaba precisamente en el estudio bíblico, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, habla precisamente de sabiendo que fuiste rescatados. El término rescatados está íntimamente ligado con redimidos. Rescatar, redimir, implica pagar un precio. Por lo regular tiene que ver con esclavos. Es redimir al esclavo, comprar al esclavo, rescatar al esclavo, pagar el precio por el esclavo para darle libertad, o bien para que sea del que lo compró. En este caso, hermanos, hemos sido comprados por Cristo y ahora le pertenecemos a Él. Y créanme, hermanos, que no hay mejor amo que Jesucristo. No hay mejor, no hay amo, no hay dueño más justo y más bondadoso que nuestro Señor Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Él. Fuimos rescatados, como decía el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Y fuimos rescatados, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y somos guardados, dice Pedro, por el poder de Dios, mediante la fe, por medio de la fe. Otra vez, son palabras claves: justificación, redención, fe. Y aquí habla de propiciación. Dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso de propiciación es como una ofrenda, como un sacrificio que agrada, en este caso, a Dios, y hace que Dios sea propicio, que manifieste su buena voluntad, que aplaque su ira, la ira que le produce el pecado. Y entonces Jesucristo presentó su vida como una ofrenda que agradó al Padre, y que esa ira que el Padre tenía en contra de los pecadores, ahora se convierte en una actitud bondadosa, misericordiosa. Esa es la idea que hay ahí en cuanto a propiciación. Y ningún ser humano puede presentar esta ofrenda. Ahora en Cristo podemos, sí, presentar nuestras ofrendas y que el Padre recibe, pero solamente es a través de Cristo, por la obra de Cristo. No podemos hacerlo directamente como diciendo, yo puedo por mí mismo llegar a Dios, porque lo que yo voy a hacer es algo muy grande, ¿no? Voy a ofrecer mi vida, voy a entregar mi vida. Aunque el hombre entregue su vida, si no lo hace confiando en Cristo, de nada sirve. Como Pablo mismo dice allá en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, incluso, no está hablando de la fe, sino del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Aun si yo entregase mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve. O sea, si no es confiando solamente en Cristo, por más que hagas, por aún entregar tu propia vida, entregar todo tu dinero, dice, de nada sirve. Aún si hablas en lenguas, dice, y no tienes amor, vienes a ser como un metal, como címbalo que retiñe, que nomás hace ruido, y ya. El amor, ahí en 1 Corintios 13, y aquí podemos hablar la fe, incluso ahí en 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el más importante dice, es el amor.
en el sentido de que mientras estamos en esta vida necesitamos, sí, de la fe, de la esperanza, pero sobre todo del amor para con nosotros, pero también para con Dios. Y el amor va a permanecer por toda la eternidad, hermanos. Amén. La fe ya no será necesaria. La esperanza ya no será necesaria cuando Cristo venga, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Ya no será necesaria ni la esperanza ni la fe, porque ya le veremos tal y como Él es. Pero el amor permanecerá. ¿Por qué? Porque será la manera en que estaremos relacionados con Dios y también relacionados con los demás. Amén. Salvos, con los demás creyentes. Amén. Volviendo a Romanos capítulo 3, entonces Dios quiere justificar al pecador. Y Dios quiere hacer lo que dice gratuitamente, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es que en Cristo Jesús. Hacerlo gratuitamente. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, pero al que obra, no le cuenta el salario como gracia, sino que como deuda. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que aquel que quiere pagar su salvación, aquel que quiere pagar su justificación, en lugar de que Dios se lo tome a cuenta como algo positivo, dice aquí el apóstol Pablo, se lo toma como ¿qué? Como algo negativo, como deuda. Esto, hermanos, es algo fuerte porque en otra parte dice, si tú quieres justificarte por guardar la ley, pero fallas en un punto que dice, te haces culpable, te haces deudor de toda la ley. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo está diciendo, todo aquel o toda aquella hombre o mujer que quiere justificarse delante de mí por medio de sus obras, ¿ok? Se lo voy a anotar. Pero tiene que cumplir con todo lo demás. Y entonces, siempre el hombre estará en deuda delante de Dios. Por más que haga, como yo mencionaba, aún hasta entregar su propia vida, pensando que de esa manera se va a ganar el favor de Dios, se va a ganar la salvación de esa manera, nunca podrá estar a cuentas con Dios. Nunca podrá satisfacer la demanda de Dios. Por eso está diciendo aquí, pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, que dice, su fe le es contada, ¿qué? Por justicia. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que lo único que tienes que hacer es creer, pero creer con todo tu corazón. Amén. Y en el momento en que tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por ti, vivió y murió por ti, que Jesucristo resucitó por ti, cuando tú reconoces tus pecados y le pides perdón a Dios, en ese momento, dice aquí, ¿verdad?, tú eres declarado justo delante de Dios. Tu fe, tu confianza, tu confesión, tu arrepentimiento te cuenta como justicia delante de Dios. Por la fe que en Cristo Jesús. Eso lo enfatiza una y otra vez. Voy a leer nuevamente estos dos versículos, Romanos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se imaginan, hermanos, qué terrible para aquellos que según nos convencieron que dando determinada cantidad de dinero o haciendo tal cosa, de esa manera se iban a ganar el cielo? Y hubo gente que hasta vendió sus propiedades o dio su riqueza a la iglesia como institución, porque le dijeron que de esa manera iba a tener entrada abierta al cielo.
prescindiendo de la fe en Cristo. Sin arrepentimiento, sin fe, por el solo hecho de dar su dinero, de dar su fortuna. Y que lleguen delante de Dios. Como por ahí hay un método que habla de evangelismo, ¿verdad? Si murieras en este día o en esa tarde y llegaras delante de Dios y estuvieras delante de Él y Él te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Es una suposición nomás, ¿eh? ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría usted si llegara a la presencia de Dios y le dijera al Señor, ¿por qué debo dejarte entrar a mi presencia? ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? Le diría, es que di mucho dinero, es que hice muchas buenas obras, hice muchas penitencias. Le va a decir, pues aquí estás en deuda conmigo. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Esa es la verdad, hermanos. Solamente los nombres de aquellos que han creído en Cristo están en el libro de la vida. Solamente ellos y solamente ellos. No más, no menos. Pero es importante la fe en Cristo Jesús, hermanos. Amén. Dios proveyó de un sustituto nuestro. Aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Yo sé que muchos están celebrando ahorita, incluso dramatizando, ¿verdad?, la pasión de Cristo. Por ejemplo, allá en México, en Iztapalapa, cada año se hace y se prepara el que va a ser crucificado ahí, ¿verdad? Tiene que ir a correr todos los días, hacer ejercicio, empezar a cargar una cruz, literalmente, ¿verdad? Y escenifican. Y aún como evangélicos, a veces también como que quisiéramos también poder tener algo así como, pero hermanos, este día no es solamente para recordar lo que Jesús hizo y ya olvidarnos, o aún algunos, ¿verdad?, cuando ven esas escenas lloran, pero pasa el momento y ya, siguen su vida normal. Incluso ya al rato, ¿verdad?, mientras estuvieron ahí en la procesión o viendo, y al rato ya andan haciendo cosas malas. Entonces, ¿de qué sirvió? Nosotros debemos se compadecen o los conmueve que Jesús está ahí en la cruz sangrante, pero se olvidan de que Él no merecía estar ahí, que era yo el que debía de estar ahí, que eras tú el que debía de estar ahí, porque uno de los mismos ladrones que estaba a su lado derecho, ¿verdad?, él mismo le dijo al otro que se estaba burlando, que le decía a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, desciende de la cruz, así. Y el otro le dijo, ¿cómo es posible que ni estando en esta misma situación temes a Dios? Dice, Él ningún mal ha hecho. Se está refiriendo a Jesús. Él ningún mal ha hecho. Y nosotros estamos aquí porque es lo que merecen nuestros hechos. O sea, un ladrón crucificado ahí con Jesús reconocía que Jesús no había hecho nada. Nada malo. Pilato, hermanos, también. Cuando lo presentó ante la multitud, he aquí el hombre. Y luego dice, yo no encuentro ningún mal en él. No encuentro ningún delito en él. ¿Quieren que lo libere? No. A él queremos que lo crucifiquen. Crucifícalo. Pilato mismo reconoció que no había
maldad en Cristo, que no había delito en Cristo, que no había nada malo en Cristo. Y es verdad, en Él no había nada malo. No había maldad en Él. Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras maldades sobre sí, ahí en el madero. Él fue nuestro sustituto. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él se constituyó en nuestro sustituto. Y esto ya estaba profetizado allá en Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías 53, 5. ¿Qué dice Isaías 53, 5? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él llevó nuestras maldades sobre el madero. Gloria a Dios. Dios proveyó del medio para apropiarnos de esa justificación, de esa salvación. Hasta en eso, hermanos, el hombre en su condición de pecador no podía ni siquiera eso apropiarse. No podía generar fe salvadora en él. Y por eso fue necesario que Dios mismo, hermanos, que Dios mismo proveyera del medio para apropiarnos de los beneficios de la obra redentora de Cristo. ¿Y cuál es ese medio? La fe. La fe. Volviendo a Romanos capítulo 3, versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. O sea, es la única manera. Cuando dice no hay diferencia, aquí Pablo está pensando en los judíos, en Israel. Porque el pueblo de Israel o los israelitas y los judíos pensaban que por ser hijos de Abraham, ellos tenían pase automático al cielo. Tenían, como dice, derecho de que Dios los declarara justos por ser hijos de Abraham, por ser parte del pueblo de Israel. Como dice, ya la tenían hecha, pensaban ellos. Pero dice Pablo, no. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez, ahí está la fe, el creer, para todo aquel que cree. Al judío, primeramente, sí, pero también, ¿qué? Al griego. O sea, el requisito, la condición es la misma, tanto al judío como para el gentil. ¿Y cuál es la condición? La fe en Jesucristo. Es la única manera de obtener justificación, de obtener salvación. Por eso el versículo 25 también de Romanos 3 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Él quién? Cristo. A fin de que Él sea el justo, y en este caso el Padre, a fin de que Él sea el justo, el Padre justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todo esto proviene de Dios, como dice el apóstol Pablo mismo, quien nos reconcilió consigo mismo. Y Él proveyó de la fe, hermanos. Por eso dice en Efesios 2,
8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Dice, justificados pues por la fe. Otra vez, justificados por la fe. Tenemos que paz para con Dios. Paz, o sea, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos alejó de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Todavía lo hace. Pero el único que puede traer esa reconciliación, esa paz, esa armonía otra vez del hombre con Dios, ¿quién es? Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué? Y esto no es de ustedes, no es de vosotros. No es un mérito de ustedes, no es un mérito del hombre. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se glorie. La misma fe no es contada como mérito para el hombre. Decir, mi fe, yo tengo mucha fe. No, es la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y tu deber y mi deber es ejercitar esa fe, ponerla en práctica. Pero es un don de Dios, es un regalo de Dios que Él te dio. ¿Para qué? Para que puedas creer. Amén. Porque si no, no podrías creer. Por ti misma, por ti mismo no podrías creer. Tiene que ser Dios mismo quien ponga en ti esa fe que salva, esa fe, y esa fe que salva es la fe en su Hijo Jesucristo. Nada más. No es primero Cristo y después otra cosa. No es primero Cristo y luego mis buenas acciones. No es primero Cristo y luego mi religión. No es primero Cristo y luego mis limosnas. No es primero Cristo y luego mis penitencias. No, es Cristo y solamente ¿qué? Cristo. Por gracia somos salvos. La fe es el instrumento provisto por Dios. La causa de nuestra salvación, ¿qué? Es el amor de Dios. La causa de nuestra salvación no es la fe. Es ¿qué? La salvación es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Concluimos pues, como dice el apóstol Pablo ahí, en Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En aquellos que han puesto su fe, su confianza en Cristo Jesús, tienen vida eterna. Jesucristo mismo dijo, y no vendrán a condenación, ¿qué? Mas han pasado de muerte a vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en el Hijo ya tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, sigue sobre él. Ahora, ¿dónde te encuentras tú? Es la pregunta. Por eso es importante que oremos a Dios, que le pidamos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestros hijos, que tenga misericordia de nuestros vecinos, que tenga misericordia de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque solamente así ellos podrán poner su confianza en Dios. Sí, de todas las autoridades y aún, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de aquellos narcotraficantes, de aquellos sicarios, para que Dios los redarguya, ¿verdad? Y se conviertan a Él y dejen de hacer todo eso. Es la única manera. Y solamente es, como dice la Escritura, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. ¿Quién quiere orar, hermanos? ¿Alguien? Está bien, hermana Gloria, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.